nueva guerra mundial, en la antesala de la Tercera Guerra Mundial. ¿Es este el final de la diplomacia? ¿Por qué podría darse este conflicto global? Las razones son múltiples y complejas, pero giran en torno a un denominador común: la fractura en las relaciones internacionales y la lucha por la supremacía mundial. El mundo entero se encuentra en la cuerda floja, balanceándose al borde de lo impensable. Las tensiones geopolíticas han escalado a niveles no vistos desde la Guerra Fría, con conflictos abiertos en Europa del Este, amenazas latentes en Asia-Pacífico y rivalidades históricas encendiendo nuevos fuegos en Oriente Medio. La posibilidad de una tercera guerra mundial, antes relegada a los peores escenarios imaginables, ahora resuena con un realismo inquietante en discursos políticos, análisis militares y conversaciones cotidianas. En Moscú, Vladimir Putin continuaba con su demostración de fuerza. Y это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Con pasos calculados y rodeado de su séquito, fue captado llevando consigo el enigmático maletín nuclear Cheget. Aquel dispositivo, tan simbólico como letal, representaba el poder absoluto del líder ruso sobre el arsenal nuclear más grande del mundo. Los recientes ensayos del misil hipersónico Ornik, con capacidad atómica, enviaron un mensaje inequívoco: Rusia estaba lista para escalar el conflicto si lo consideraba necesario. En Seúl, los informes de la agencia de inteligencia surcoreana encendieron alarmas. La noticia de que 15 soldados norcoreanos de operaciones especiales habían sido transportados a Vladivostok entre el 8 y el 13 de octubre, a bordo de buques de la Armada rusa, sacudió a los estrategas globales. Si esta información se confirmaba, implicaría que un tercer país se unía a una guerra que ya había sobrepasado las fronteras físicas y políticas. Ucrania, liderada por un Volodymyr Zelensky determinado pero presionado, advertía con claridad: la entrada de una tercera nación podría ser el preludio de una guerra mundial. La comunidad internacional reaccionó con rapidez, aunque de forma desigual. La OTAN, por su parte, organizó reuniones de emergencia mientras los gobiernos de Europa intentaban contener una oleada de especulación. Las tensiones no solo crecían en Ucrania, el Pacífico, Oriente Medio y Europa del Este parecían convertirse en nuevas líneas de fractura. En el Pacífico, los informes sobre una posible invasión china a Taiwán mantenían a Estados Unidos y sus aliados en alerta máxima. Mientras tanto, Irán, con su incierto avance nuclear, añadía una capa más de complejidad al tablero geopolítico. En medio de este escenario, los analistas comenzaron a trazar predicciones sombrías sobre las posibles alianzas y sus consecuencias. De un lado, democracias encabezadas por Estados Unidos y Europa. Del otro, regímenes autoritarios liderados por Rusia, China y sus aliados estratégicos. La escalada no solo prometía ser militar, sino también tecnológica. Drones armados, ciberataques, satélites militarizados y nuevas generaciones de misiles intercontinentales marcarían el rostro de una guerra futura. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Joe Biden, enfrentaba críticas internas y externas. Mientras algunos señalaban la tardanza en actuar con firmeza frente a Rusia, otros advertían que las medidas tomadas, como el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania, podrían provocar una reacción catastrófica. Las palabras de Putin no dejaban lugar a dudas: cualquier ataque a territorio ruso sería respondido con todo el poderío disponible. Por otro lado, se especulaba con el posible regreso de Donald Trump al poder en enero, una eventualidad que podría cambiar drásticamente el enfoque de la política exterior estadounidense. Trump, conocido por su intención de negociar con Putin, podría optar por una resolución rápida del conflicto, incluso a costa de ceder territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Este cambio, aunque pragmático, podría ser visto como una traición por las fuerzas ucranianas, que luchaban por su soberanía con un costo humano devastador. A medida que las semanas avanzaban, las imágenes de destrucción se multiplicaban. Los ataques con misiles, los enfrentamientos en las fronteras y las ciudades en ruinas pintaban un panorama desolador. Pero lo más aterrador era la incertidumbre. ¿Qué tan cerca estaba el mundo de un conflicto nuclear? Los maletines Cheget, las amenazas de represalia y los ejercicios militares con armas de destrucción masiva parecían acercar al planeta a un punto sin retorno. Los expertos en seguridad internacional insistían en que la única salida viable era la diplomacia. Sin embargo,
Las tensiones y las hostilidades crecientes dificultaban cualquier intento de negociación. Las preguntas sobre cómo sería una tercera guerra mundial dejaron de ser meras especulaciones académicas para convertirse en un tema de debate cotidiano. Los grandes poderes compiten por el control de recursos, territorios y esferas de influencia, mientras que las alianzas se endurecen y los intereses nacionales se entrelazan con la ambición de líderes dispuestos a arriesgarlo todo. Rusia se ha posicionado como un actor central en la crisis global. Desde su invasión a Ucrania en 2022, ha desafiado las normas internacionales y demostrado su disposición a utilizar todos los medios disponibles para asegurar sus objetivos. Su alianza con Corea del Norte y su fortalecimiento de lazos con China han encendido las alarmas en Occidente. Pyongyang, liderado por Kim Jong-un, ha salido del aislamiento para convertirse en un factor desestabilizador en el conflicto de Ucrania. Según informes recientes, tropas norcoreanas han sido desplegadas para apoyar a las fuerzas rusas, marcando una inédita incursión en un conflicto extranjero desde la Guerra de Corea. Estados Unidos sigue siendo el principal garante de la seguridad en Europa y Asia-Pacífico, pero enfrenta críticas por su manejo de la crisis. La decisión de proporcionar misiles de largo alcance a Ucrania ha aumentado las tensiones con Rusia, mientras que su postura frente a China en Taiwán ha llevado a un aumento de las hostilidades en el Pacífico. China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, observa con atención los desarrollos en Europa mientras refuerza sus ambiciones en Asia. La posibilidad de una invasión a Taiwán, considerada por Pekín como parte inalienable de su territorio, podría desatar una reacción inmediata de Estados Unidos y sus aliados, encendiendo un nuevo frente de guerra. En Oriente Medio, la rivalidad entre Irán e Israel podría ser otro detonante de un conflicto global. Las sospechas de que Irán ha desarrollado armas nucleares aumentan las tensiones, mientras que Israel, respaldado por Estados Unidos, se prepara para una posible confrontación. Choque de alianzas. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, los sistemas de alianzas actuales podrían arrastrar a múltiples naciones a un conflicto a gran escala. Un ataque a un país de la OTAN, por ejemplo, obligaría a sus miembros a responder, enfrentándose directamente a Rusia. Aunque el panorama es sombrío, el destino del mundo no está sellado. La diplomacia, aunque debilitada, sigue siendo la mejor herramienta para evitar una catástrofe global. Sin embargo, el tiempo apremia. Cada día que pasa sin un esfuerzo concertado para detener las hostilidades acerca al mundo a un punto de no retorno. La historia nos ha enseñado que las guerras no se ganan, solo dejan un rastro de devastación y pérdida. ¿Será esta generación capaz de aprender esa lección antes de que sea demasiado tarde?